Bien, gracias Gastón por acompañarnos. Hechas las aclaraciones, ex viceministro de Economía. Eso le da la ventaja de que conoce la cocina del lado de adentro. Gastón, la estamos pasando no del todo mal, porque pienso que todavía va a ser peor. ¿Es así? A ver, yo creo, si uno mira la dinámica de corto plazo, el dólar informal en la Argentina funciona como un termómetro. Entonces, desde ese síntoma chiquito que a mucha gente de la población es el principal indicador que dice si las cosas van muy mal, mal o no tan mal, en las últimas semanas hubo una baja pronunciada, revertida en los últimos días, pero al menos bajó la brecha cambiaria de forma relevante. Es decir, ese problema que era el más acuciante junto con la escasez de reservas y cómo llevaba el gobierno a enero del 2015, que la duda era, bueno, va a poder llegar, va a tener que devaluar en el medio, producto del swap con China, producto de la emisión de los bonos dólar link, producto del acuerdo con el sector agropecuario, se tranquilizó. Obviamente es un parche de corto plazo, pero al menos el gobierno ahora tiene la posibilidad de llegar al 2015, a enero del 2015, y ver qué pasa con la negociación con los holdouts. Pero ¿vos creés que el dólar bajó naturalmente o porque la policía, la gendarmería, el ejército están todos detrás de las cuevas y aplicando unas multas de la Gran 7, con lo cual prácticamente no hay dólar que se comercialice? Yo creo que fue una combinación de factores. Una, indudablemente, es la mayor presencia, digamos, limitando, por un lado, el mercado mayorista, que era el que fijaba precio, y con la amenaza de multas y demás, presionar a la baja. Pero creo que también hay otros factores. Hacia finales de septiembre, tanto el ministro como el entonces presidente del Banco Central, en reuniones privadas con empresarios, les habían pedido que no les iban a dar, les habían comunicado que no les iban a dar dólares para pagar las importaciones y que las importaciones se tenían que pagar con el contado con liquidación. En un mes el contado con liquidación pasó de 12.50 a 15. Entonces, hoy lo que estamos viendo en algún punto es la reversión de ese salto que habíamos tenido a finales de septiembre. Por eso creo que hay una serie de factores. Los que te mencionaba antes, que el gobierno pudo ir, como digo yo, puchereando algunas reservas de distintos lados. El tema de los controles más la menor presión del contado con liquidación, y un tema no menor es que hace 2 meses el Congreso estaba votando la ley de pago soberano, que era prácticamente un default deliberado, que es lo que Argentina tiene actualmente, y en el último mes dio distintas señales, tanto el ministro como el nuevo presidente del Banco Central, de que hay voluntad de negociación con los holdouts entrado el 2015. O sea, solo son trascendidos en reuniones informales, pero que en un mercado que tenía la duda a partir de la sanción de la ley, ahora mira con un poco más de expectativa o algo de optimismo lo que pueda pasar en esa negociación, que yo creo que es crucial para saber lo que nos va a tocar en el 2015. Gastón, ¿cómo nos ven en el exterior cuando un día decimos no vamos a pagar y encima nos van a tener que indemnizar, y después salimos arreglando? Con los holdouts no vamos a arreglar, y después van señales que sí que se quiere arreglar, pero por otra parte, cuando se quiere arreglar, no se arregla. Es decir, esas señales nos deterioran en cuanto a la imagen mucho, o se lo atribuyen a este gobierno y no a la Argentina. Mira, yo siempre digo lo mismo, ¿no? La Argentina en los últimos años pasó de ser un actor relevante, al menos en la región, a ser un factor de enojo, digamos, a partir de las trabas en las relaciones diplomáticas, y hoy casi que pasamos a la inexistencia. Obviamente que afectan a la imagen del país estas señales contradictorias, un desprecio por la diplomacia, digamos, enviarle una carta a Obama, prácticamente una carta documento porque nombró una funcionaria que ya estaba nombrada desde antes. Ninguna de esas cosas ayudan. Ahora, desde el lado de los holdouts, yo creo que lo que están viendo es, ellos están parados sobre una sentencia, es decir, eso indudablemente le da un fuerte poder de negociación, y lo que tienen es un gobierno que se está yendo. Entonces ellos pueden decidir, si las condiciones son buenas, acuerdan con este gobierno. Si ven que las condiciones, hoy más o menos a grandes números, la brecha es, si la Argentina le ofrece el canje, son 400 millones de dólares. Los holdouts tienen una sentencia por 1.600, es decir, es 4 veces la brecha que hay entre las dos posiciones. Si la oferta es favorable, en su momento, cuando fue fin de julio, cuando estaba en las vísperas del default, en la negociación que encararon los bancos, los holdouts, de acuerdo a trascendidos, habían aceptado una quita del 20%. Entonces eso puede
funcionar como indicador. Pero los holdouts pueden decir, la oferta no me gusta, 9 meses, 10 meses, tengo un nuevo gobierno, mejor espero y negocio con el próximo gobierno. Entonces, desde ese lado creo que esta expectativa o esta sensación de, bueno, el 3 de enero o el 2 de enero a las 10 de la mañana ya está arreglado el tema con los holdouts, yo soy un poco más escéptico al respecto. Pero si se espera al próximo gobierno, la situación de default no se modifica. No. Es decir, nosotros ante el mundo estamos en default. Eso indudablemente. Es cierto, si uno mira los precios de los activos, que es como los economistas desalmados medimos la sensación que tiene el mercado, no son cotizaciones de default. Hoy un título cotiza el 15%, es decir, los rendimientos obviamente son muy elevados, pero no es cuando cotizaban, viste, en el 2002-2003 que cotizaban $15 por cada 100, hoy están en torno a 85, 90 por cada 100, es decir, no son cotizaciones de default. Es un default raro, el mundo lo percibe así, porque la Argentina, si bien las reservas cayeron, tiene capacidad de pago, en todo caso lo que no tiene es, en un principio parecía que el problema era Griesa, que el que impedía, hoy claramente ya es el gobierno el que no tiene voluntad de pago porque deliberadamente cambió las condiciones contractuales. Pero en última instancia el mercado lo que está viendo es, ¿será en enero, será en marzo o será en diciembre con el próximo gobierno? Pero si la Argentina quiere pretender poder volver a crecer, ni siquiera tasas chinas, volver a crecer, es condición necesaria llegar a un acuerdo con los holdouts, y no únicamente con esto, sino con todos los holdouts que quedaron fuera de los arreglos anteriores. ¿No habrá sido una actitud deliberada el no pagar para el mercado popular nuestro? Mostrarlo como que nos enfrentamos con Estados Unidos, porque hay gente que no entiende que es default, no entiende nada, lo único que entiende es esa política de Estados Unidos o Venezuela, ¿no es cierto? Entonces, ¿hasta qué punto esto no fue empujado hacia el default para mostrarlo como, mirá vos, Argentina, la presidenta se enfrenta con Obama, se enfrenta con Estados Unidos, se enfrenta con el mundo? Sí, yo creo que hay una secuencia. El gobierno, si algo lo caracteriza, son los cambios de opinión, ¿no? Y sin ponerse colorado, defendió el tipo de cambio competitivo y estable y después defendió la apreciación cambiaria. Es decir, no hay una ideología más allá de lo que por ahí se percibe desde el relato. Yo creo que desde finales del año pasado el gobierno tenía una agenda de normalización financiera con el resto del mundo. Pago de sentencias del CIADI, Repsol, que nos iban a pagar ellos por el daño ambiental, terminamos pagando $5.000 millones. Más todos los punitorios. Eso con el Club de París, sí, un poco más fuimos a negociar, les dijimos ¿cuánto quieren? 8.000, les damos 9.600, pagamos 3.600 millones de punitorios, algo, digamos, solo explicado a partir de la necesidad que tenía la Argentina de dar señales previamente al fallo de la Corte Suprema. Yo creo que el gobierno dijo, bueno, a ver, no sé si formalmente, informalmente, con el Departamento de Estado, dijo qué cosas tenemos que hacer para tener chances en la justicia norteamericana, y la verdad que el gobierno, mal que mal, giro con Irán, digamos, fue como haciendo todas las cosas que le habían pedido. Incluso se decretó el sobreseimiento de Mulford en la famosa causa del megacanje, un exsecretario del Tesoro de los Estados Unidos, creo que 10 días antes del fallo de la Corte. Es decir, había toda una secuencia clara. Viene el fallo y el gobierno reacciona enojado porque lo que se sintió fue traicionado. Entonces, es cierto, yo coincido con esa lectura de que ante la sociedad era necesario mostrar, ante un fallo adverso, darlo vuelta y tratar de hacer de la debilidad una fortaleza. Entonces, cuando las encuestas mostraban que eso era redituable políticamente, el hecho de ir contra los buitres, contra Griesa, contra el mundo, contra quien sea, el gobierno encaró esa retórica. Ahora, si uno mira un poquito con más cuidado en el último mes, ya los buitres pasaron a ser holdouts, digamos, hay un cambio en el relato, ya Cristina hace un mes que no menciona a Griesa, son pequeños indicios que al menos el gobierno se calmó desde ese lado y que claramente había un objetivo, un interés de preservar el relato interno y después ver a ver qué se hace. Lo ve un poco más rubio y con ojos más celestes. Sí, no son tan buitres. No, ya me río porque se sentó Cristina con George Soros. Si hay
un buitre es Soros, pero bueno, las circunstancias hace que dependiendo de la conveniencia de cada momento se puedan justificar, digamos, cambios de opinión muy, muy profundos. Y Gastón, en ningún país serio hay diversos tipos de cambio, diversos tipos de dólar. No, aparte de nosotros, ¿quién otros en el mundo tienen dólar blue o negro? En el caso nuestro tenemos 6, 7, 8 tipos de dólar. Pero que tengan 2 tipos de dólar. Mirá, desconozco si algún país africano. En toda América y en toda Europa somos 2 países, Venezuela y Argentina, ¿no? Digamos, veo que no considerás a Venezuela un país serio, evidentemente. También a nivel mundial hay 5 países que tienen una inflación superior al 20%. También estamos con Venezuela, está Siria también y algunos países africanos. Es decir, la Argentina tiene trastornos macroeconómicos que van más allá de lo que puede pasar con el dólar y la dinámica de corto plazo. La Argentina está en un proceso inflacionario desde hace muchos años, desde el 2007, finales del 2007 ya está en tasas de superiores al 20%, y eso obviamente con un gobierno que, lejos de decir, bueno, tengo inflación, decir a la sociedad, tengo un problema, lo voy a enfrentar, casi que hace todo lo contrario, la esconde porque miente con los datos, no hace explícito qué herramientas va a utilizar más allá de precios cuidados, y simultáneamente el gasto público en lo que va del 2014 viene creciendo al 44%, contra 38% de inflación acumulada, 37%, es decir, la estamos financiando con emisión, y cuando nos quedamos, digamos, cuanto más complicado está el contexto externo, el gobierno, en lugar de desacelerar, acelera el ritmo de crecimiento del gasto. Entonces, desde ese lado, yo lo que te planteaba antes, si tenías una urgencia, era como un paciente que tenía un riesgo de vida, bueno, eso se pudo, al menos en el corto plazo, se le administró una medicina, las reservas, esto, lo otro, y se solucionó, pero los problemas de fondo siguen estando presentes. Cuando se habla de emisión, en una economía seria, entra un dólar por exportación y se emite un peso en contra de ese dólar. Un peso o lo que fije el tipo de cambio. Pero acá lo que se está haciendo es que no hay prácticamente ingreso de dólares y sí hay una emisión de billetes que no tendrían respaldo. Frente a una crisis, la plata que está circulando no tiene respaldo. No, lo que pasa es que tenés el cepo. Entonces, la forma de que esa falta de respaldo no se materializa en una corrida cambiaria, sencillamente es que no podés correr, porque cuando querés correr no tenés dónde ir, porque tenés el cepo, digo, es muy poco lo que se puede, o lo que el Banco Central le vende a los privados. Indudablemente, digo, si uno mira cuál es la cobertura de la base monetaria en relación a las reservas, que es un indicador de los 90, es decir, de todos los billetes que tenemos todos en nuestros bolsillos, que están en circulación, cuál es el tipo de cambio que se compensa con el stock de reservas existente. Y esa relación hoy te da más o menos 18, 19. Es decir, con esto no estoy diciendo que ese debería ser el valor del dólar informal, ni mucho menos. Lo que digo es que cada vez hay menos respaldo. Esto es como el seguro. Vos necesitas tener respaldo cuando sos un país con falta de credibilidad. En los Estados Unidos nadie se preocupa cuál es el ratio base monetaria reservas. De hecho, ellos, digamos, sus reservas son en su propia moneda, distintamente de lo que sucede en Argentina. Cuando vos tenés una crisis de credibilidad, y la Argentina tuvo en los últimos 30, 20, 40 años muchas crisis cambiarias, inflacionarias, lo que tenés es el sector privado lo que dice, bueno, estos papelitos que están dando vuelta, me fijo a ver cuánto respaldo hay. Por eso cuando me quedo sin respaldo, que fue lo que pasó en 2011, o cuando el dólar empieza a volverse barato, la gente va y compra dólares porque sabe que es el seguro contra la crisis, ¿no? Yo tengo dólar y puedo pasar capacidad de pago después de la crisis. Nos queda un año y unos meses para que este gobierno se vaya. ¿Vos le ves a Kicillof uña de guitarrero como para que pueda enderezar la economía de aquí a que entreguen el gobierno? A ver, hay que ver qué es enderezar la economía. En cualquier país del mundo, que la economía caiga 2,5 como está cayendo en la Argentina es una crisis. El problema es que en Argentina, para el imaginario colectivo, crisis es el 2001, es un descalabro institucional, político y económico. Entonces, desde ese lado la economía está pasando problemas. Yo creo que hasta hace un mes había una sensación
digamos, cierto desmadre en materia macroeconómica y que eso podía generar algún episodio traumático en materia cambiaria, básicamente un nuevo salto devaluatorio, y yo creo que las últimas señales del gobierno en materia de conseguir reservas y de emitir bonos dólar linked, lo que hizo fue aquietar un poco las aguas. Mirando hacia adelante, creo que la Argentina está frente a una bifurcación. Si iniciado el 2015 hay un acuerdo con los holdouts o hay señales claras de que se está avanzando en un acuerdo, yo creo que la Argentina puede estabilizar la economía y puede llegar a tener un crecimiento, puede dejar de caer, digamos, lo cual es importante. De donde venimos es mucho, para cualquier país del mundo crecer cero es un problema, porque la población crece 1% cada año. Distintamente, si la Argentina no tiene o no avanza en un acuerdo con los holdouts apenas entrado el 2015, va a haber escasez de reservas y eso lo que va a generar es mayores controles a las importaciones. Las importaciones en última instancia es como la variable de ajuste. Si a vos te faltan reservas, lo que haces es trabar las importaciones. Y la Argentina, el 70% de lo que importa entra en el proceso productivo. Es decir, si vos no importás, no crecés. Producís. No producís y no crecés, claro. Exactamente. Entonces, desde ese lado creo que hay una bifurcación y que depende crucialmente de lo que pase. Hay un dato no menor, que es que cuando uno mira los precios, no solo de los activos financieros, sino de los activos reales, es decir, de las empresas, la Argentina está barato. Hoy un banco promedio, cuando uno mira la capitalización bursátil de un banco promedio argentino, vale la mitad que un banco peruano y que un banco colombiano, la mitad. Y no hay ninguna razón, digamos, más allá de los ruidos macroeconómicos de corto plazo. Entonces, en los capitales privados lo que están haciendo es esperar a ver cuál es el piso en las cotizaciones. Si hay señales de normalización o de que al menos se está avanzando, van a ingresar capitales y eso lo que va a permitir es al menos relajar la restricción de reservas o la restricción cambiaria, que es la que está limitando o lo que está provocando la recesión. ¿Cómo va a jugar la baja en el valor de la soja en el funcionamiento del gobierno? Porque se nutre de las retenciones para poder afrontar gastos. Sí, es cierto, no solo es la soja, el año que viene va a ser un año, el contexto externo fue recontra favorable hasta el 2008, después fue un poquito menos favorable, volvió a ser favorable y el año que viene va a empezar, por distintas razones, Estados Unidos va a subir la tasa, China está desacelerando y Brasil está con un real devaluado que nos saca competitividad en la relación bilateral. Es decir, el mundo nos va a ayudar menos y encima tenemos menos precios de commodities. Cuando uno mira el balance cambiario, la caída en el precio de la soja implica más o menos 6.000 millones de dólares menos el año próximo en materia de ingreso de divisas. Por eso te digo la importancia de los holdouts. Si el gobierno puede avanzar en un acuerdo, lo que va a poder hacer es el capital privado te va a dar algo de margen en materia cambiaria y las importaciones vos podés hacer que, con un escenario que las exportaciones te caen 10, que las importaciones se queden en el mismo nivel. Si vos no conseguís dólares, las importaciones van a tener que caer 10% porque, como te decía antes, es la variable de ajuste. Vos no te puedes quedar sin reservas. Lo que haces es hacer que la economía crezca menos, restringiendo el ingreso para que no te salgan los dólares. Había digamos, entradas algunas expectativas con respecto a las inversiones que podían venir por Vaca Muerta, pero con un barril a $80, no sé cuántos son los que podrían llegar a invertir en un sistema extractivo que es muy caro. Sí, es muy caro y es muy riesgoso porque son horizontes de 30 años, entonces esto por ahí es un poco técnico, pero un proyecto de inversión a 30 años, pequeñas variaciones en la tasa de interés a la cual te fondeás o en el precio que vos recibís por el producto que estás extrayendo, te cambia totalmente la rentabilidad de ese proyecto. Yo creo que es cierto que complica la baja del petróleo, de acuerdo a estudios que uno ha visto y demás, el precio límite estaría en torno a los $80 para que Vaca Muerta pueda ser rentable y que pueda al menos ir cerrando la brecha en materia de importaciones energéticas. Digo, no pensar en exportar, pero al menos de importar menos. Igual creo que además de la caída del precio hay un factor estructural que es la incertidumbre macroeconómica argentina, digamos. En 2007 el costo de financiamiento argentino rondaba más o menos 600 puntos básicos. Hoy está en 1.500 puntos básicos. Es decir, nos estamos acercando a la época de Alfonsín. Sí. Alfonsín, desde la Rúa. Desde la Rúa. Sí, a ver, es una coyuntura particular. Lo que pasa es cuando uno mira
la lógica inversora por parte de YPF no es lo mismo financiarte a tasas internacionales del 4%, 3% en un escenario de tasas bajas que financiarte al 15%. Entonces, eso te impone, digamos, te limita por el lado del precio y por el lado del costo de fondeo. Por otra parte, Vaca Muerta, para que empiece a ser un yacimiento interesante, se necesitan 3 años de 15.000 millones por año mínimo para tornarlo en un yacimiento interesante. Sí, te diría, incluso las previsiones hablan de entre 5 a 10 años, entre 15 y 20.000 millones de dólares anuales. Anuales, sí. Es decir, el problema es que si cambia el contexto, si los precios de los combustibles, si bien no es lo que espera la Agencia Energética Internacional, pero si al menos se estabilizan en estos valores, si vos normalizás la macro, bueno, el atractivo va a ser distinto. El problema es que vos, ¿por qué es tan leonino el acuerdo con Chevron? Básicamente porque vos tenés que compensarle a la empresa todas las cosas que le estás sacando en la coyuntura macroeconómica, las retenciones, no dejarle girar utilidades, no tener libre disponibilidad. Entonces, por eso vos le estás dando concesiones. Estábamos hablando de 45.000 millones a 3 años, que es lo mínimo. Vos tenés una proyección mucho mayor. Chevron lo que invirtió fue lo que tenía en el bolsillo en ese momento, porque son 200 millones de dólares por año durante 5 o 6 años. Sí, ahí creo que la idea de Chevron era posicionarse y ser de los primeros para estar digamos, mejor posicionados para el día después. Con nada, 1.200 millones a 5 años. Y se está explotando el 2% de toda el área de Vaca Muerta, es decir, es como que en un partido de fútbol estaríamos jugando el primer minuto. Y las condiciones son complejas. De vuelta, si uno piensa y es optimista en el escenario de acuerdo con los holdouts de normalización macroeconómica, desaceleración inflacionaria y baja del costo de financiamiento, la Argentina no debería tener problemas en acceder a esos dólares. Paradójicamente, lo que hoy sonaría, digamos, algo ilusorio. Y la verdad que en 12 meses podría darse ese escenario. Lo que pasa es que obviamente depende de cuál es la magnitud del deterioro que tenga la macroeconomía que tenga que enfrentar el próximo gobierno, cuál va a ser la posibilidad que tenga la economía de rebotar. Gastón, muchísimas gracias por todo este tiempo y bueno, nos ha servido de mucho. Siempre aprendemos. Me alegro, Richard, el gusto es mío. Gracias. Vamos a un corte, señor director.